Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, hoy quería que hablemos de algo diferente. ¿Sí? Venimos leyendo a MacArthur y venimos hablando de ciertos temas, ¿no? Que tienen una correlación. Pero hoy me gustaría cambiar un poco. Ayer estábamos hablando con Laura de esos tiempos donde uno transita por aflicciones, ¿no? Donde transita por situaciones difíciles. Estamos en un contexto difícil, estamos en un contexto duro. La incertidumbre es parte de todos los días. No sabemos del todo qué va a pasar, cómo va a ser, si vamos a mejorar, ¿no? O si la situación va a mejorar, o si no va a mejorar, si va a empeorar. Y creo yo, ¿no? Que cada uno de nosotros evalúa un poco esas situaciones y trata de identificarse dentro de ellas, ¿no? ¿Cómo voy a estar yo mañana? ¿Voy a poder seguir de pie? ¿Voy a poder sobrellevar la tormenta que viene? ¿Voy a tener fuerzas para hacerlo? Algunos están más al límite, ¿no? De sus fuerzas. Algunos sienten que ya están en rojo, se está acabando. Otros tal vez se sientan un poco más descansados, sientan que tienen oportunidades. Pero la verdad es que en general las personas están perdiendo la esperanza, están perdiendo la fe. Y el otro día, ¿no? Una encuesta corroboraba esto que yo siento, que es que aquí en Argentina el 95% de las personas están cerca de entrar en un burnout, ¿no? Qué palabra, usé. O sea, se les está quemando la cabeza. Están llegando a un nivel de estrés que los paraliza, a un nivel de preocupación que les quita la fortaleza, las fuerzas, que les hace sentir que las oportunidades se fumaron y que lo que viene por delante es peor que lo que pasó. Y esto a los cristianos también les pasa, también les pasa. Y ayer hablábamos de esto justamente con Laura y reflexionábamos acerca de esas situaciones que a uno le preocupan y que le angustian. Reflexionábamos acerca de las injusticias que uno vive. No sé si te pasa, ¿no? Sentir que la gente está siendo injusta o que estás recibiendo un maltrato, algo que no mereces. Y al hablar, ¿no? El Señor colocó este texto en mi mente, porque si hay alguien que nos mostró el camino del sufrimiento, y si hay alguien que sufrió injusticias, y si hay alguien que hoy nos alienta a seguir y a no preocuparnos, es el Señor. Es el Señor. Especialmente podemos ver cómo Él transitó por ahí en el capítulo 53 de Isaías. Yo quisiera leértelo y quisiera que hoy le prestes atención a este pasaje y que te identifiques con el Señor y que sepas que Dios te ha llamado a seguir a un hombre que pasó por esto que vamos a leer. Si el versículo 2 o a partir del versículo 2, Isaías 53 dice esto. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas.
Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado con los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Hermanos, este pasaje es maravilloso. Es maravilloso. Hay dos cosas que yo veo aquí. La primera es que el Señor sufrió mucho más de lo que yo he sufrido. Y sufrió para que yo no tenga que sufrir. A pesar de que hoy la preocupación en muchas cosas nos embargue, debemos saber que al final del camino hay salvación. Y hay salvación porque alguien fue a la muerte en nuestro lugar. Sin Cristo, el final del camino es un final de desesperanza, pero en Cristo hay vida al final. Hay vida, hay esperanza. Hay esperanza porque Él nos devolvió esa esperanza, porque Él transitó el buen plan del Señor. Aunque ese buen plan del Señor involucraba sufrimiento. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Esto parece algo ilógico. ¿Vieron cuando nosotros leemos que el apóstol Pablo en Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Y decimos, ¿cómo puede ayudarme a bien un problema difícil de transitar? ¿Cómo puede ser parte del plan de Dios que yo sufra? Yo quiero decirte algo, hermano. Fue parte del plan de Dios que Cristo sufra. Fue parte del buen plan de Dios que Él sea aplastado y adolorido. Porque ese plan que le causó dolor a Cristo nos trajo vida a todos nosotros. Yo quiero que confíes en el Señor hoy que estás pasando por dificultades. Yo quiero que pongas tu esperanza en el buen plan de Dios que te está haciendo pasar por donde estás pasando, que te está haciendo vivir lo que estás viviendo. Y sepas que así como Cristo, a pesar de que sufrió mucho más que vos y que yo, tuvo buenos resultados, nosotros también los vamos a tener si podemos confiar en el Dios que nos guía en medio de la tormenta. Él es el piloto de tormentas que sabe llevar nuestra barca al lugar correcto. No nos va a sacar de la tormenta, pero nos va a guiar a través de su buen plan. Hoy no estás en manos ni de los injustos, ni de los malvados. No estás en manos de la enfermedad, no estás en manos de la escasez, no estás en manos del dolor, no estás en manos de un problema familiar. Estás en las manos de Dios.
estás sostenido por su buen plan. Yo sé que es muy difícil ver como bueno algo que te causa dolor, que te causa angustia. Yo sé que es difícil confiar cuando parece que todo se viene abajo. Pero si podés poner los ojos en Jesús, si podés mirar al Maestro en medio de la tormenta, y no el agua, y no el viento, y no el mar, vas a poder caminar hasta llegar a Él. No te vas a hundir. La clave está en dónde pones la mirada. Si miras los problemas van a crecer, te van a atemorizar, te van a hacer sentir que no podés. Pero si miras a Jesús, si lo puedes ver a través de este pasaje, vas a ver que Él atravesó por el dolor antes que nosotros y sigue estando con nosotros en medio de la angustia. Y está ahí para levantarnos y para sostenernos. Si hoy podés ver que el fruto del resultado de la aflicción de Cristo fue salvación para muchos, también vas a poder entender que el buen plan de Dios va a traer buenos resultados de tu sufrimiento y de tu dolor. Amén. Hoy quería dejarte esta reflexión porque es la reflexión que nosotros estamos teniendo y que creo que cada cristiano debe tener en un momento tan difícil como este. Yo espero que encuentres consuelo en el Señor, porque no hay consuelo en ningún otro lado. Dios te bendiga.